continuación del de la semana pasada, que fue el romanticismo, es el realismo. Principalmente vamos a seguir estando en esta clase en Francia y, por supuesto, vamos a seguir en el siglo XIX. En este siglo XIX, que comienza con el movimiento, con el final del movimiento neoclásico y que luego va a aparecer el movimiento romántico, hacia la mitad del siglo va a aparecer un movimiento al que llamamos realismo y que en gran medida es una oposición a los movimientos anteriores, especialmente al neoclasicismo y al romanticismo, y que está considerado este realismo como el primer movimiento moderno en arte. Porque si ustedes se acuerdan, en la clase pasada hablamos de la autonomía del arte, una serie de situaciones que habían surgido a mediados del siglo XVIII, como la institucionalización del arte, la enseñanza del arte, la teoría del arte, el mercado de arte, y que en este siglo XIX terminan generando la idea de la posibilidad de un arte autónomo, ¿sí? Autónomo de las personas que a partir de distintos lugares de poder históricamente habían encargado obras de arte, encargado propuestas artísticas o se valieron de propuestas artísticas con distintos fines que no eran artísticos, ¿sí? La autonomía del arte busca la validez del arte por sí mismo. En mediados del siglo XIX aparecen dos obras sumamente importantes que tienen que ver con la cuestión social. ¿Se acuerdan también que un gran elemento que en el siglo XVIII aparece es la revolución industrial? Esa revolución industrial va a mostrar su mejor y su peor cara durante todo el siglo XIX. Aquí aparece en Francia un libro de Proudhon, que se llama Filosofía de la Miseria, al que le responde al año siguiente Karl Marx con un escrito que se llama Miseria de la Filosofía. Como ven, acá va a haber dos posiciones encontradas sobre la cuestión social, sobre el manejo de los conflictos sociales, su análisis, digamos, las eventuales soluciones a este conflicto. Y de este tipo de problemática, embebidos con esta teoría, es que un grupo de artistas va a generar este movimiento realista. A la cabeza de ese grupo de artistas lo tenemos a Gustave Courbet, con este cuadro que se considera el inicio oficial del realismo y, como ha dicho el mismo autor, se considera el entierro oficial del romanticismo, ¿sí? Este es un cuadro de un entierro en la ciudad natal del artista, es el entierro de un tío abuelo de él, y las personas que están aquí retratadas son todas personas del entorno del artista y de la ciudad en donde vivía, o sea, es toda gente real, toda gente conocida, que está retratada de una forma completamente no idealizada. Son los rostros de estas personas, con las actitudes habituales de estas personas, o que de alguna manera marcan el perfil psicológico de estas personas, y la situación es de una trascendencia muy pequeña para el gran arte, como es el entierro de un señor que muere en un pueblo rural del interior de Francia, ¿sí? Aquí nosotros no tenemos posibilidad de manejar la escala de la pintura, es decir, los tamaños que tienen estas pinturas que vemos, pero esta es una pintura de gran tamaño. ¿Por qué? Porque el gran tamaño en el arte, desde el siglo XVIII, estaba destinado a las pinturas de temática histórica, que eran era la temática más importante de acuerdo con los cánones de la academia.
Y justamente lo que estos artistas van a hacer es rechazar fuertemente a la academia, rechazar los preceptos académicos y la institucionalización del arte. Otra obra de Courbet muy importante fue esta de Los Picapedreros. Esta obra lamentablemente fue destruida por uno de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial porque pertenecía a la colección del Museo de Dresden, de donde yo tomé esta copia que había sido realizada en 1925. Lo interesante de esta obra es que muestra a dos picapedreros, ¿sí? A dos personas que están trabajando a la orilla de un camino o en una cantera picando piedras. La temática es relacionada con un oficio en manos de gente común, vestida de trabajo, por supuesto, podríamos decir mal vestida para los cánones habituales del arte, en donde no hay idealización, en donde se muestra el cansancio, se muestra la fatiga, todos elementos nuevos en el arte. Y todos elementos, por otro lado, que se llevan bastante mal con la idea de poner un cuadro arriba de un sofá o arriba de una cómoda y decorar y poner muy linda una habitación. Evidentemente, estas pinturas están hablando de otras cosas que el arte habitualmente no reflejaba, están apuntando a otras cosas que no es el consumo residencial, el consumo doméstico, y evidentemente están cargadas con una energía que no tiene nada que ver con la energía que habíamos visto en la clase anterior en relación con el romanticismo. Acá la energía está con los pies en la tierra, está haciéndose cargo de los problemas que hay y buscando al menos visibilizarlos. En esta otra pintura de Courbet, por ejemplo, aparecen retratadas dos señoritas, según el título de la obra, pero estas señoritas, si empezamos a ver bien y a ubicarlas en su contexto, están en unas poses bastante poco, digamos, de señorita, entre comillas, están en una zona que tampoco era muy apta para señoritas, como eran las barrancas del río, en donde en general se practicaba la prostitución. Con lo cual, seguramente aquí en esta representación tenemos el retrato de dos prostitutas. Este tema de la prostitución, como tantísimos otros temas que caracterizan y que son típicos del siglo XIX y de la burguesía en ascenso en este siglo XIX, son los que estos artistas realistas van a poner en escena, porque algo que les va a interesar mucho es justamente ir en contra de la hipocresía burguesa, ir en contra de los valores establecidos por esta nueva burguesía. Esta imagen de Engels es una imagen que podemos vincular con el arte neoclásico, que es el arte que fuertemente va a tomar la academia y poner como el arte modélico, el arte que hay que seguir, el arte que hay que imitar, tanto en relación con los temas como también en relación con la forma de realizar la pintura, ¿sí? Fíjense que esta mujer, por muy atractiva y elongada y estilizada que nos pueda parecer, más allá de toda consideración, es una representación completamente idealizada de la mujer. O sea, no hay ninguna mujer que se parezca a esta, es imposible que eso suceda. Esto es lo que estamos viendo es una fabricación de la imaginación, del deseo en todo caso. Y, digamos, para lograr ese nivel de idealización, esta mujer fue privada de todos los atributos sexuales primarios y secundarios que caracterizan a una mujer. Esta obra de Engels es característica de toda una producción inmensa
de este tipo de propuestas. Si ustedes van al Museo Nacional de Bellas Artes, por ejemplo, ni bien uno entra al museo, suele haber unas obras de muy gran tamaño de representación de desnudos que están en relación con esta descripción que estoy haciendo. Courbet va a responder a este tipo de propuestas de la academia con una obra sumamente intensa, sumamente fuerte, que es El origen del mundo, que básicamente consiste en una representación frontal de un desnudo femenino en donde la vagina y el vello púbico quedan en primer plano. Tanto en las representaciones clásicas de la mujer, y por supuesto ni hablar en el medioevo en donde el desnudo no aparecía, y digamos en toda la historia del arte anterior, no se había representado el sexo de la mujer y tampoco el vello púbico, ¿sí? Y acá, como un fuerte manifiesto realista, como un fuerte manifiesto también a favor de lo que hoy llamamos feminismo, a favor del lugar de la mujer en la sociedad, vemos cómo esta obra, destinada por supuesto a generar escándalo, a generar horror, a generar toneladas de tinta en los diarios, que se ocupaban mucho de las exposiciones del salón y de las exposiciones que los artistas realizaban en distintos lugares, está destinada justamente a generar una conciencia completamente nueva, completamente distinta en relación a un género tan tradicional, en este caso, como es el desnudo en el arte. Muchísimos años después, y esta es una instalación que pudimos ver hace poquito en Fundación Proa, el artista Anish Kapoor va a retomar este tema del origen del mundo en una obra que va a consistir en un espacio negro sobre un plano blanco, que es el plano blanco es el muro del lugar de exhibición, y ese espacio negro es un lugar que cuando uno lo ve tiene una característica como de aterciopelamiento, es un lugar, es un agujero sumamente atractivo, sumamente pregnante, y me parece una síntesis extraordinario que este artista logra justamente en un plano de gran abstracción de esta obra que constituye un ícono del arte y del arte de la modernidad. Junto con Courbet, con una, digamos, tonalidad bastante menos confrontativa que la de Courbet, tenemos la figura de Millet. Este es un cuadro del Museo Nacional de Bellas Artes. Es un cuadro en donde aparece retratada la mujer del artista. La mujer está tendida en una cama, está vestida, con lo cual imaginamos que se trata de un descanso durante el día. Los tonos son cálidos, pero es una paleta más bien oscura. Y esto va a caracterizar a toda un segmento, a toda una franja de obras que van a retratar cosas domésticas, cosas aparentemente insignificantes en cuanto a la trascendencia que pueden tener. Esta no es una diosa del Olimpo que está haciendo alguna situación, es simplemente la mujer del artista que está reposando. Millet es bien conocido por estas obras, una serie de obras en donde él pinta la Francia rural, en un momento en el cual, tengan presente, el campo está sufriendo el despoblamiento de la revolución industrial, ¿sí? Las maquinarias agrícolas van reemplazando el trabajo de una cantidad de gente que entonces se queda sin trabajo, y esa gente emigra
a la ciudad para ser contratada en las distintas fábricas. Y este proceso que se dio no solo en Francia, sino en todo el mundo y que en muchos lugares se sigue dando, aquí está puesto de manifiesto junto con las condiciones de trabajo en el campo. Esta obra de Millet se llama el Angelus. El Angelus en el cristianismo es una oración que se realiza varias veces por día, una oración muy breve, y acá lo que vemos es que estos dos labradores hicieron un alto en las tareas para rezar. Pero esta obra tiene algo bien interesante detrás, y Salvador Dalí es el que realmente insiste que en esta obra está pasando algo que no nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Esta obra, fíjense que fue copiada por Van Gogh. Van Gogh admiraba enormemente a Millet y copió muchas de sus obras. Y acá aparece el libro que compartí en el Classroom con ustedes de Salvador Dalí, en donde efectivamente Dalí sentía que esa canasta entre los dos campesinos, esa canasta que podemos ver prácticamente en el primer plano de la pintura, en la parte de abajo, no se correspondía con la actitud de estos dos campesinos. Y efectivamente se ha descubierto que en realidad este era el cuadro del entierro de un niño, el hijo de estos campesinos que había muerto, y que por una cuestión de mercado, para hacer el cuadro un poco más, digamos, accesible a la vista del público y vendible, el artista luego lo transformó, lo repintó y eliminó el cajoncito del niño muerto y lo reemplazó por esta canasta, por esta cesta. Es súper interesante, contado por Dalí a partir de una situación, por supuesto, sumamente visceral, la percepción que él tuvo de esta imagen que está presente, pero en realidad está ausente de la vista en esta pintura. Otra de las pinturas muy famosas de Millet es esta de las espigadoras, justamente poniendo de manifiesto las condiciones de trabajo. Las espigadoras tenían permiso para ingresar en los campos después de las cosechas y levantar lo que se hubiese caído de esa cosecha más a granel que se había realizado previamente. Es decir, es gente que necesita entrar y llevarse de ese campo lo poco que se ha caído involuntariamente de ese enorme granel de trigo o de lo que fuera que se ha cosechado. O sea, realmente es una imagen de la pobreza. En nuestro medio, Nicolás Martela, un fotógrafo, realizó justamente una obra inspirándose en esta pintura de Millet. Esta es una fotografía, pero fíjense cómo está tratada la figura y tratados también los colores para generar una fuerte relación con esta obra, en este caso hablando de recolectores de papas. Siempre son obras que están denunciando alguna práctica, alguna situación dentro del ambiente laboral. En las pinturas de Millet vamos a poder seguir viendo a sus protagonistas, que son estas personas sencillas del campo. Aquí hay dibujos. Me interesa mucho siempre mostrar dibujos porque creo que es tan evidente el gesto del artista, la rapidez con la que toma los modelos o las ideas que luego va a plasmar en obras de mayor importancia. Este realismo también alberga a cierto costumbrismo, a cierto detenimiento en aspectos muy cálidos, muy familiares, muy afectivos de la vida cotidiana,
como puede ser este, en el cual están los padres viendo al hijo dar los primeros pasos. Esta es otra obra que va a copiar Van Gogh, solo que acá aparece el Van Gogh que nosotros más conocemos. Y es interesante ver esta práctica de copiar a los maestros, de copiar a los artistas que uno admira como forma de aprendizaje artístico. Nosotros, por supuesto, vamos a ver a Van Gogh cuando veamos postimpresionismo, es decir, dentro de 2 clases, pero acá en el siglo XIX comienza a pasar algo que yo considero que sigue pasando hasta la actualidad de alguna manera, y es que un artista no necesariamente se encasilla dentro de un movimiento artístico. Nosotros hasta ahora, en general, veíamos a artistas haciendo lo mismo a lo largo de su vida dentro de un movimiento artístico que proponía tal o cual cosa, o que se caracterizaba por tal o cual cosa. Acá, por ejemplo, con Van Gogh vamos a ver cómo él, al comienzo de su carrera artística, realiza dibujos y pinturas realistas. No va a terminar siendo un artista realista, pero estas obras sí lo son. O sea, tenemos que empezar a dividir al artista, al nombre, que tenemos por ahí más identificado con un movimiento, de la totalidad de su producción, que muchas veces puede estar dividida en diferentes etapas, ¿sí? Esta es una etapa de él, una etapa temprana, en donde presta especial atención a los trabajadores en el medio rural, las fábricas en el sentido de la revolución industrial, que es la incorporación de la maquinaria, de la tecnología en el trabajo. En este periodo aparecen cantidad de pinturas que tienen que ver con hilanderías, porque gran parte de la revolución industrial se dio en el ámbito de la tejeduría, de los textiles. Max Liebermann es un artista alemán que tiene unas pinturas extraordinarias sobre tejedurías, sobre los interiores de las fábricas, para hablar de las condiciones de trabajo. Y esta obra súper famosa y emblemática de Van Gogh, Los comedores de papas, justamente refieren a este momento del realismo en el arte, en donde él está haciendo una estadía entre pueblos, en un pueblo, perdón, en donde todos viven de la minería, y queda realmente muy impresionado por las condiciones de trabajo y por la pobreza, y aquí entonces él realiza esta obra en unos tonos sumamente bajos en la paleta. Decimos tonos bajos cuando nos acercamos al negro, básicamente, y con personajes que están representados mostrando realmente el sufrimiento, realmente la carga de la pobreza material en la que viven. Muy en esta línea tenemos también las obras muy conocidas de Honoré Daumier. Aquí está representando un aspecto que hasta que llegó la pandemia era muy conocido por todos, que era viajar, y viajar bastante incómodamente en el transporte público, sobre todo cuando uno iba y volvía del trabajo. Aquí Daumier está representando el viaje en un vagón de tercera clase, es decir, en el vagón turista, en el más económico. Aparecen 3 generaciones distintas en el primer plano de mujeres. La obra es sumamente intensa,
por la forma en la que están caracterizados los personajes, la forma en la que está caracterizado el estoicismo del trabajo, la dureza del trabajo, también la resignación. Este es un dibujo que él realiza preparatorio para la pintura. Y que contrasta muy fuertemente con este otro dibujo en el cual el mismo Daumier pinta, retrata un viaje en primera clase, es decir, en la parte más costosa, en donde vemos muchísima menos cantidad de gente sumamente bien vestida, completamente despreocupada, leyendo el periódico y disfrutando de, en todo caso, un viaje, ¿sí? Lo que este movimiento propone es una problemática, es una mirada sobre una problemática y sobre cuestiones que están totalmente vigentes, solo han cambiado en todo caso algunas formas exteriores, ¿no? Ya hoy nadie viaja en un carro tirado por caballos, pero digamos, la problemática en el transporte, al menos hasta que llegó la pandemia, perfectamente podía entrar dentro de esta misma visión que le aporta Daumier. Daumier también va a satirizar enormemente el mundo del arte, este mundo del arte hecho de exhibiciones, hecho de reglas académicas, hecho de preconceptos, de críticos de arte, de teóricos del arte, en donde por supuesto van a aparecer aficionados, conocedores, expertos, y que van a sentir que estos conocimientos que tienen o este manejo del arte los distingue y los hace mejores que otras personas que no los tienen. Fíjense cuánto de esto todavía sigue vigente 200 años más tarde, ¿no es cierto? Y acá Daumier en una serie de obras va a caricaturizar a estas actitudes y reírse de estos personajes, ¿sí? Acá hay un visitante de un salón junto con el artista, en donde el comentario crítico que hace el visitante lo sorprende al artista que rechaza el comentario. Acá hice un particular de esa obra porque la gestualidad es fabulosa. Esto que estamos viendo es una litografía. La litografía, ahora vamos a ver en qué consiste. Y básicamente es un medio de reproducción que permite hacer una gran cantidad de copias mucho más económicas que una pintura y ayuda a difundir ideas, a difundir obras. Daumier fue un gran caricaturista, qué palabra difícil, y una cosa nueva que aparece en el mundo del arte en este periodo es que los artistas van a publicar sus viñetas en los periódicos. Gran parte de la obra de Daumier estuvo en periódicos de la época y causó un enorme escándalo justamente a partir de las publicaciones en medios, no quizá en medios hoy diríamos dominantes, sino en medios más alternativos, más de lucha, pero digamos que de todas maneras le permitieron una gran difusión de sus obras. Acá está retratando al rey de Francia, al rey Luis Felipe, un rey que asume a partir de la Revolución de 1830 y que va a ser derrocado en la Revolución de 1848. Aparece realmente una cara monstruosa que está compuesta por tres caras, las tres absolutamente desagradables. Le valió la cárcel esta obra publicada en los diarios
y también otras en donde, como esta, denunciaba las atrocidades del Estado en relación con las protestas obreras. Aquí lo que está retratando es una masacre obrera que el gobierno realizó a partir de unas protestas que se realizaron en esa época, ¿sí? Fíjense que la obra tiene una fecha, que es la fecha en la cual estas personas fueron asesinadas en su casa. Con lo cual estamos en presencia de un arte de un esencial compromiso político y de un esencial compromiso con la actualidad, con lo que estaba pasando y cómo ellos estaban analizando lo que estaba pasando en ese lugar, en ese momento. Otra de las revoluciones va a ser la de 1871, y acá justamente Daumier vuelve a señalar, Courbet en este caso, vuelve a señalar las condiciones de prisión en las que estaban encarcelados algunos de los que habían participado en esta sublevación, que puso fin al Segundo Imperio, al imperio de Napoleón III en Francia, después de la guerra franco-prusiana en 1871. Fíjense que, si bien la Revolución Francesa fue en 1789, va a ser recién 100 años más tarde que el país va a lograr una estabilidad democrática. Durante esos 100 años anteriores, entre la revolución y la estabilidad, hubo una constante alternancia de emperadores, reyes, intentos democráticos y sucesivas revoluciones. La de la Comuna fue una revolución muy sangrienta y terminó, entre otras cosas, con la quema del Palacio de las Tuileries, que era el palacio que originalmente se encontraba cerrando las dos alas de lo que hoy es el Museo del Louvre. Fíjense la sátira de estos personajes que asisten al Consejo de Guerra posterior a esta derrota francesa en la guerra franco-prusiana, en donde pierden los territorios de Alsacia y Lorena. Da cuenta del horror, da cuenta del hambre, da cuenta de la miseria en la que estaba sumida gran parte de la sociedad. Miren, una litografía es un grabado que se realiza a partir de una plancha de piedra calcárea, en donde lo que va a permitir la impresión de la imagen en el papel es la alternancia de dos elementos químicos diferentes. Uno que permite la absorción del agua y otro que la rechaza. A partir de cómo se organizan esos dos elementos químicos, es el dibujo que luego va a quedar impreso. Aquí lo primero que se hace es, en esa plancha de piedra, litografía, viene de piedra, de litos, con un lápiz litográfico, que es un lápiz especialmente graso, se realiza el dibujo. Luego se realizan una cantidad de repasos de esa piedra y de ese dibujo con distintos elementos químicos que van a permitir o no el paso del agua y que van a fijar a través del ácido esa imagen en una piedra. Una vez que la imagen ya está fijada en la piedra, en donde el dibujo ha desaparecido, se procede a la limpieza y al entintado para finalmente lograr lo que se llama la impresión litográfica. Este proceso se puede realizar todas las veces que uno quiera. Es un proceso que se da con una matriz de dos dimensiones, bidimensional,
A diferencia de otros tipos de grabado, aquí la litografía es plana y simplemente es un dibujo que se graba al ácido en la piedra y por distintos procedimientos luego puede ser transferido de manera múltiple, o sea, mucha cantidad de veces y también hasta con distintos colores en una tirada de papel. ¿Estamos bien, Mabel, hasta acá? ¿Tenemos preguntas? Sí, Alejandro, hay algunas. Si querés, Bueno, adelante entonces, sí. te hago algunas que son las, cuando empezaste a explicar. Preciosa la obra de Anish Kapoor, el artista descubrió una pintura especial ultra opaca. Es Sí, increíble, parece como si fuera de felpa. sí. Anish Kapoor tiene patentado a su nombre una tonalidad de negro que es de una intensidad impresionante y que solo lo puede utilizar él. Después otra que dice que el realismo en sus expresiones se focaliza en mostrar los distintos extractos sociales de la época. Sí, sí, se dedica a mostrar los estratos sociales y la confrontación también entre los estados sociales, entre los estratos sociales. Básicamente es un arte anti-burgués. Lo que busca es lo que en francés se denomina épater les bourgeois, y que es una frase que ha quedado así en el idioma original, épater les bourgeois, que es espantar a los burgueses, y que tiene que ver justamente con un intento de que la gente en mejor posición económica tome conciencia de Claro. la realidad de la gente que está en una situación completamente distinta. Y este llamado de conciencia no es a la nobleza, no es al clero, que son los que históricamente han tenido el manejo de los bienes, sino justamente a los burgueses, que es la clase social ascendente nueva y a la que se le reclama otro tipo de comportamiento. Perfecto. Eh, Aparecen las manos de un niñito debajo del muerto en la calle Trastonian. Sí, 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 sí. Ay, A ver, estamos en el siglo XIX, en donde los niños trabajaban, ¿sí? Los niños trabajaban desde que podían eh, entrar en el túnel de una mina y realizar alguna tarea que un mayor le encomendara. Eh, Gran parte de la obra de Dickens en Inglaterra habla justamente del trabajo infantil, fue un tema sumamente repudiado. Ustedes seguramente habrán escuchado la expresión de camas calientes, en donde eh, una tanda de gente se levanta para trabajar y la otra se acuesta en esa misma cama de la que se va a levantar para ir a trabajar y ser reemplazado por la que acaba de levantarse. O sea, toda una cuestión realmente muy, muy dura, muy miserable desde todo aspecto, que atravesó a un gran sector social durante este siglo, ¿no? Como resultado de esta enorme expansión industrial. Y el trabajo infantil fue parte de ese estigma enorme, como también el trabajo esclavo, atención, porque el trabajo esclavo en nuestro país fue abolido en 1813 con la Asamblea del año 13, pero en otros lugares la abolición llegó mucho más tarde. Eh, entonces realmente fue una época de unas enormes diferencias, de unas enormes tensiones sociales, que uno en general tiene por ahí más idealizada esta época por las novelas, por las películas y por toda la producción que hay, justamente poniendo el foco en la burguesía o en la parte más acomodada de esta clase y no tanto en la otra. Esta es la época de los miserables de Víctor Hugo, los miserables que aparecen en la comedia musical de Lloyd Wright y en la película. Ver Los Miserables es ver esta época de la que estamos hablando y ver estas revoluciones justamente que estamos mencionando, en donde aparece este movimiento realista. ¿Cuáles son las características del realismo? Las características del realismo en principio son la temática a la que se va a referir la obra de arte,
que es justamente la problemática social, para ponerlo así en un término muy, muy abarcativo. Se va a referir a la vida cotidiana, se va a referir a las pequeñas cosas de la vida cotidiana, a la lucha por la subsistencia, va a tener como objetivo principal a la clase obrera. Va a ser una pintura radicalizada en el sentido de las ideologías, va a ser una pintura de izquierda en los términos que diríamos hoy. Fíjense que la primera obra con la que presenté la clase es una obra de Marx. Este mismo año que empieza el realismo es el año en el que Marx publica el Manifiesto Comunista. Es un arte que va a estar del lado de los anarquistas también, como una forma alternativa al poder oficial. Es un arte de protesta, de combate, de batalla. Estas son las características. En cuanto a lo formal, esta primera parte que nosotros venimos transitando del arte no fue tan revolucionaria en cuanto a cambios, sí en cuanto a antiacademicismo. Básicamente hay una intención deliberada de rechazar, de no seguir las imposiciones formales que dicta la academia. Perfecto. Acá hay otra que dice, Daumier hizo una serie de pequeños bustos satirizando y caricaturizando a los políticos de la época. ¿Se encuentran en el Museo d'Orsay? A ver, seguramente se encuentran en el Museo de Orsay, en la Biblioteca Nacional de Francia. Ustedes saben que la Biblioteca Nacional de Francia tiene uno de los mejores sitios de internet que hay, de donde pueden bajar todo lo que se les ocurra que hay en esa biblioteca. El sitio se llama Gallica, Gallica con doble L, pero si entran a la Biblioteca Nacional de Francia, ahí ya los manda directamente, y hay un gabinete de estampas, con lo cual seguramente desde ahí se puede acceder a mucha obra de Daumier. El Museo de Orsay en París es el museo del siglo XIX, con lo cual la mayor parte de la obra del siglo XIX está en ese lugar, aunque algunas obras, por la importancia que tienen, el Museo del Louvre, que era el que las poseía originalmente, no las ha cedido. Entonces hay que visitar los sitios de ambos museos. Y obra del siglo XIX también se puede encontrar mucha en los Estados Unidos, porque esta obra que estamos viendo, y que no es una obra decorativa, por supuesto que para los coleccionistas americanos era una obra interesante, renovadora, y en muchos museos norteamericanos vamos a poder ver casi más y mejor obra de este periodo que la que quedó en los museos europeos. Perfecto. Se le reclama a la burguesía porque ellos podían estar en el lugar de los pobres, cosa que no pasa con la nobleza y el clero. Claro, exactamente. La nobleza y el clero, digamos, ya son inimputables porque, bueno, todo el tiempo han sido así, y justamente las revoluciones siempre han apuntado a ponerle límites a ese poder inmenso que siempre ostentaron. Ahora, cuando la Revolución Francesa, que es la revolución de la burguesía, le da lugar por primera vez en la historia a este sector social para acceder al poder, evidentemente lo que el resto del pueblo le reclama es son políticas de inclusión, es decir, es un esquema político que incluya a toda la sociedad y no que esta burguesía se convierta en una nueva especie de nobleza o de clero en cuanto al comportamiento, ¿no? Claro. Acá Lorena nos recomienda una serie de Alienist donde se pueden ver estos temas a partir del trabajo de un artista en Nueva York Times. De Alienist, sí, no, Sí, no la vi la serie, creo que está en Netflix, me parece, ¿no? Parece que sí. Parece que sí. Y bueno, después siguen comentando que se arrastra el tema de la explotación hasta la actualidad en todo el mundo, de los que más tienen a los más vulnerables, generando más y más pobreza. Tal cual. Acá, digamos, lo interesante que tiene traer esto es que justamente se inaugura un momento nuevo en la historia del arte,
un momento que apunta a la modernidad. La modernidad está constituida por la obra de arte autónoma, es decir, por la autonomía del arte, la obra vale por sí misma. Y estos artistas, justamente en el rechazo que van a hacer de lo académico, van a rechazar también que la obra de arte sea una representación del mundo natural, una representación de la naturaleza, una ventana a partir de la cual ver el mundo, y van a buscar la toma de conciencia de que la pintura es una actividad que una persona hace con pigmentos sobre un soporte de tela en blanco. Es decir, que estamos hablando no de un intento de reproducir la realidad, sino en todo caso de una disciplina autónoma en la que podemos, en la que son infinitas las posibilidades dentro de esta autonomía. Tengo una pregunta más Sí, que dice, sí. Julieta, si de la Carcova es parte de este movimiento. Dejamos la pregunta en el aire, ¿sí? Bueno, perfecto, no hay más. Acá seguimos con Daumier, entonces, en este caso con pinturas de una lavandera que está subiendo con su hija de lavar la ropa en el río. Esta es una escena que él veía desde la ventana de su estudio. Hay una sensibilización justamente de parte de estos artistas en relación al mundo que los rodea, y de ese mundo que los rodea, particularmente de este sector y de las condiciones en las que este sector más bajo vivía. Es muy famosa esta obra de los pulidores de parqué, en donde podemos ver el trabajo arduo, y también podemos ver una transposición que se va a ir produciendo y que es muy interesante, y es que la representación del obrero muchas veces va a ser con el torso desnudo, y ese torso desnudo va a imprimirle cierta heroicidad a ese personaje. Esa heroicidad va a estar ligada a toda la historia de representación del desnudo masculino en la historia del arte, desde Grecia en adelante, y justamente en la pintura va a connotar que más allá de esta situación opresora, de la forma de trabajo, de las condiciones de trabajo, en el obrero hay un héroe, hay una agencia en cuanto a las posibilidades que tiene. Esta época es una época en la cual justamente la clase obrera descubre el poder que tiene a partir de la asociación, a partir de la asociatividad, ¿sí? Un poder igual a cero en lo individual y un poder inmenso capaz de derrocar gobiernos en lo asociativo. Entonces, muchas de estas pinturas y representaciones van justamente a apuntar a un obrero desde el punto de vista no miserable, no sufriente, sino todo lo contrario, vigoroso y fuerte, dando cuenta de una cualidad moral más que de una cualidad física. Esta es una pintura también del Museo Nacional de Bellas Artes, en donde aparece un oficio muy, muy tradicional, un oficio, por otro lado, que es al que más va a golpear la revolución industrial, con las grandes tejedurías. Tengan en cuenta el impacto, por ejemplo, económico que han tenido esas industrias que, digamos, subyacen a la invasión colonial de Gran Bretaña a la India, ¿no? Es destruir la industria textil de la India, de pequeñas manufacturas, justamente para poder abrir un mercado para el gran stock de mercaderías que producían las nuevas tejedurías inglesas.
Esta época está atravesada por el colonialismo, o sea, no tenemos que perder de vista que estamos viendo el arte que se fabrica en las potencias imperiales, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, principalmente, y que en este caso es también un arte de denuncia de esas políticas de explotación colonial en los territorios de ultramar. Otro cuadro del Bellas Artes que de alguna manera nos remite a Millet en cuanto a la representación del medio rural. Fíjense cómo la pincelada va justamente rescatando una propuesta antiacadémica. Llamamos académico a esa perfección en la pintura, donde todo es detalle, donde todo es impecable, está sumamente bien realizado. Esto también está muy bien realizado, pero con una técnica completamente divergente de esa que usa el clasicismo, el academicismo. Hay muy poca escultura en este periodo. Yo traje este pequeño bronce del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, que es la escultura de un segador. Dalú fue el artista que más se destacó en este momento en relación con la escultura relacionada con el realismo. Y este es un estudio que él realiza para un monumento a los obreros que nunca se llegó a concretar, un monumento de tamaño gigantesco, que llevaba en su concepción una enorme cantidad de figuras. Aquí tenemos otras vistas de esta misma pieza de bronce, que fue fundida posteriormente a la muerte del artista a partir de la reducción de modelos que él había realizado en terracota. Ven, acá se ve justamente un obrero que está mostrado en una condición mucho más cercana a la de un héroe. Fíjense la fuerza con la que está de pie y el gesto de estar arremangándose la camisa como disponiéndose para el trabajo, pero también uno puede inferir para la lucha. Y otra pintura de un obrero, esta de la Galería Nacional de Praga. El arte ruso en este momento, por ejemplo, tiene unas propuestas de realismo extraordinario, que es mucho antes de la revolución bolchevique, lo que estamos hablando. O sea, estamos en el siglo XIX, pero esta cuestión social está completamente, digamos, en el centro de esta propuesta. Y esta es una época en la que aparece ya la fotografía. En 1839, Daguerre en Francia y Fox Talbot en simultáneo en Inglaterra patentan distintos procedimientos fotográficos, ¿sí? Con lo cual acá les presento a Edouard Manet, unos años antes de su muerte. El fotógrafo más famoso de Francia era Nadar. Fotografió a todos los artistas de su época. Y dentro del realismo aparece la figura de Manet con su sumamente conocida obra de El almuerzo sobre la hierba. Acá estamos en un realismo que busca combatir a la burguesía en sus costumbres, en su hipocresía, que lo hace desde la historia del arte y que también lo hace desde, ahora sí, un intento de cambio en los planteos formales y compositivos de las obras. Esta pintura está inspirada en este grabado de
Marcantonio Raimondi, un grabado del Renacimiento. Fíjense ahí, en ese sector iluminado, cómo Manet toma esa composición y la traslada a su obra. Tengamos en cuenta que en este periodo hay dos artistas que tienen un nombre muy similar. Uno es Manet y el otro es Monet. Manet, que es con A, va a llegar primero que Monet, que es con O. ¿Sí? Monet va a ser el gran artista del impresionismo, lo vamos a ver en la clase próxima, y Manet es el artista que es un artista del realismo y que va a estar sumamente cercano al impresionismo, justamente por estos planteos de cambio en lo pictórico en cuanto a lo formal, de una búsqueda también de renovación en cuanto a los planteos formales. Aquí tenemos la obra, hacemos un pequeño análisis compositivo de cómo están dispuestos los personajes. ¿Por qué la obra es un escándalo? La obra es un escándalo porque representa en el mismo plano a mujeres desnudas con hombres vestidos. Y esos hombres vestidos se vestían así en su época. Eran hombres de la calle, eran burgueses, concretamente en la pintura son el hermano y el cuñado del artista, y la figura femenina que está en el fondo es la esposa del artista, y la mujer del primer plano desnuda es la modelo que trabajaba habitualmente con Manet, ¿sí? Pero, digamos, más allá de esto que nos revela la historiografía, lo cierto es que son dos varones burgueses en un entorno boscoso, campestre, teniendo un picnic con dos mujeres, una desnuda y la otra semidesnuda, ¿sí? Esto claramente apuntaba a señalar la prostitución en el bosque de Boulogne, en París, situación que se mantiene hasta el presente. Es un lugar en donde se practica abiertamente la prostitución. Ahora, poner esa situación en una imagen que se va a presentar en el salón oficial de pintura es claramente una enorme provocación, porque ese salón de pintura va a estar en gran medida visitado por este tipo de personajes que con doble vida, con doble moral, que por un lado van a negar o reprochar abiertamente ese tipo de conductas que por otro van a practicar. Entonces, lo que hace esta pintura es justamente desenmascarar una costumbre muy bien vista, muy arraigada en la sociedad de la época y sobre todo en la parte masculina de la sociedad, y además lo va a hacer recurriendo, como vimos recién, a la historia del arte para legitimar el planteo de cambio formal que está proponiendo, ¿sí? Miren cómo construye en pirámides, a los personajes que distribuye en la escena, con una perspectiva, con un horizonte muy alto, que no sigue los cánones de la perspectiva renacentista, que no busca la generación de un espacio que nos parezca real, que no busca la perfección en el acabado de la obra para que nos sintamos que estamos formando parte de este grupo y que estamos realmente adentro de un bosque. O sea, claramente empieza a aparecer el concepto de autonomía del arte también en las formas compositivas, representacionales y formales que con el impresionismo van a tener una explosión, una maduración bien importante. Como si el escándalo de la obra anterior no hubiese alcanzado, 2 años después presenta en el salón esta otra pintura. Olimpia es el nombre de la mujer blanca que está representada.
Evidentemente, ya que aparezca una mujer blanca y una mujer negra, nos plantea toda una cuestión relacionada con el racismo, el colonialismo, la esclavitud en la época y todavía. Esta es una obra que también está inspirada en la tradición occidental del arte. Fíjense esta Venus de Urbino que pinta Tiziano en el 1500. Es una alegoría del matrimonio, esta obra. Es una alegoría de los deberes de la esposa hacia el esposo. El perrito significa la fidelidad. La escena que podemos ver en la parte final, en la parte de atrás, representa la maternidad, y el desnudo en el primer plano, obviamente, significa las obligaciones sexuales que la mujer tenía para con su esposo. Esta obra, a su vez, está inspirada en otra de Giorgione. Acá estamos en el Renacimiento veneciano, en estas dos obras, ¿sí? Pero en estas dos obras es Venus. Venus es la diosa del amor, con lo cual que la diosa aparezca desnuda con este tratamiento clásico es absolutamente inimputable. Ahora, cuando aparece Olimpia y mira al espectador de la manera que lo está mirando y está ornamentada de la forma en la que está esta persona, en esta pose, recibiendo un ramo de flores que le hacen llegar a través de su criada, de su mucama, claramente estamos en presencia de una prostituta y estamos adentro de un prostíbulo, estamos adentro de un burdel en donde estas mujeres están trabajando, ¿sí? Entonces, lo que hace acá Manet con un solo gesto es terminar con esta fantasía de que la mujer desnuda representada es una diosa del Olimpo. Acá es una mujer desnuda representada y se acabó. Y volver sobre este tema de la doble moral burguesa en esta sociedad del siglo XIX. Previamente a estas dos pinturas que acabamos de ver y que son famosísimas, está nuestra ninfa sorprendida del Museo Nacional de Bellas Artes, que es una de las principales obras que hay en la colección del museo, porque habla justamente de estos planteos que el artista está elaborando y que lo van a llevar a la concreción de esas obras que acabamos de revisar y analizar, ¿sí? Esta obra la encontramos en el museo, en la sala que se le dedica al impresionismo, porque justamente con sus planteos de renovación formal, muchas obras de Manet van a pertenecer o se van a incluir dentro del impresionismo, o al menos como un iniciador del impresionismo, cosa que él negaba. Él era un artista que se sentía más identificado con el realismo. Esta ninfa la podemos encontrar nuevamente en un estudio preparatorio que está en la Galería Nacional de Oslo y que la sitúa en una escena que puede ser identificada como Moisés salvando de las aguas o como el baño de Betsabé, que son escenas bíblicas que el artista estaría pensando realizar o estaría estudiando y que simplemente no realizó, ¿sí? Quedó la ninfa sorprendida como el único testimonio real de estas propuestas. Y hablando de Venus, y ya quedándonos dentro del siglo XIX en nuestro país, está
El despertar de la criada, de Eduardo Sívori, muchas veces llamada informalmente la Venus criolla, que fue una obra que cuando se exhibió en Buenos Aires, fue una obra que se pintó en Francia y que cuando se exhibió en Buenos Aires fue un inmenso escándalo. Fue la primera obra moderna que se exhibió en el país en el sentido de autónoma y el primer desnudo de esta naturaleza, ¿sí? Fue tildada de pornográfica, de vulgar, porque es la representación de una mujer fea, que se puede imaginar sucia, y todo lo que la burguesía más característica puede vincular con una mucama, ¿sí? Es muy interesante cómo en todo lo que se puede decir de esta pintura aparecen justamente los prejuicios que el visitante, el espectador, tiene acerca de lo que está representado. También una de las grandes obras que hay en nuestro museo es esta Sopa de los Pobres de Reinaldo Giudici, pintada en Italia y luego traída a la Argentina, en donde con todo realismo lo que pinta es la realidad de gente muy pobre que logra comprar una sopa realizada con los desechos que se han encontrado y que se vende a un precio sumamente barato en ese lugar. Miren, en la parte, el cuadro está dividido en dos mitades, una mitad que tiene a personajes apoyados contra una pared blanca, y en la otra mitad están las ollas humeantes y una mesa en donde hay alimentos, en donde se prepara esta sopa, que es una especie de comida reconfortante, de comida única, a la que pueden acceder estas personas. Por supuesto que es una obra y quizá también un movimiento muy efectista, que busca realmente impresionar, que busca llamar la atención, que busca realmente conmover con el dramatismo que plantea. Y evidentemente no podía faltar Ernesto de la Cárcova con, yo diría, la obra cumbre del arte de nuestro país, que es Sin pan y sin trabajo. Sin pan y sin trabajo es la primera obra argentina de temática obrera, en donde el obrero y la problemática y la cuestión social van a estar presentes. Es una obra que ha sido visitada en el sentido de retomada por una infinidad de artistas hasta la actualidad, que tiene una vigencia absoluta. Por otro lado, la angustia de este obrero, el enojo de este obrero dando un golpe sobre la mesa mientras mira por la ventana una represión obrera que hay en la fábrica, que queda también en el campo de la ventana, que podemos ver a través de la ventana, con elementos muy, muy tensionados como la postura de la silla, la angulación de la mesa, que contrastan justamente con esta esposa del obrero que tiene a su hijo en brazos y que claramente connota una enorme fatiga por la situación social en la que están viviendo. La mesa está completamente vacía, está la herramienta de trabajo que está inutilizada en este momento. Podemos inferir que se trata de una huelga, que se trata de una sublevación obrera en reclamos de algún tipo, y que la policía en este caso está reprimiendo. Son obras muy interesantes porque nos hablan de realidades que todavía están vigentes, que están vigentes en general, pero que están vigentes en nuestro país también en particular,
son obras maestras del arte argentino en serio, por justamente la autonomía del arte que mostraron, son las obras de la primera modernidad en Argentina. Modernidad en Argentina recién va a haber justamente a partir de la generación del 80, no antes. Son las obras sobre las que está apoyada toda la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, y que las podemos perfectamente relacionar con este movimiento que visitamos hoy. Y hasta acá llegamos entonces en nuestro recorrido.